El patrimonio sindical. Los sindicatos, como atributo de la personalidad, tienen un patrimonio. En los términos del artículo 154 del Código Civil y Comercial de la Nación. El patrimonio es el acervo de bienes materiales e inmateriales con apreciación pecuniaria. Obviamente el tener un patrimonio es muy importante porque fortalece al sindicato en su poder sindical frente a los empleadores y frente al Estado. Conforme al artículo 37 de la ley 23.551, el sindicato puede tener sus bienes en función de 4 fuentes. En primer lugar, las cuotas de afiliación, es decir, lo que el afiliado directamente le paga al sindicato como contribución, como cuota por esa afiliación. Las contribuciones solidarias, en el inciso B. En tercer lugar, los bienes y frutos de estos bienes adquiridos, por ejemplo, que el sindicato compre un local, no lo utilice y lo alquile. Y por último, en cuarto lugar, los aportes, las donaciones y los aportes que no estuvieran prohibidos por ley. El primero de estas fuentes de financiación obviamente es la más simple. Estamos hablando de la más simple o la más común. Los sindicatos se solventan por las cuotas y las contribuciones de los afiliados, como cualquier organización civil, club de fútbol, gimnasio, etcétera, etcétera. Es el sostén natural de la organización sindical, las cuotas de afiliación que los afiliados pagan en general mensualmente. Las cuotas en principio a veces están establecidas en el estatuto o en general también se tienen que encargar las asambleas o congresos de fijarlas. Estas cuotas de afiliación, las comunes son las ordinarias, que en general son mensualmente, y también hay cuotas extraordinarias que tienen que ser aprobadas por las asambleas o congresos en función de alguna necesidad excepcional, como por ejemplo la adquisición de algún tipo de club de camping, de sanatorio, diferentes necesidades excepcionales que pueden surgir. Es importante también recordar, como fue dicho anteriormente, que la mora en el pago de las cuotas de afiliación pueden ser causal de cancelación en la afiliación del trabajador. El segundo modo de financiación de los sindicatos son las llamadas contribuciones solidarias o también cuotas de solidaridad, que son muy comunes en nuestro derecho positivo y también muy controversiales. Son imposiciones obligatorias en cabeza del no afiliado. Es decir, el no afiliado termina pagando al sindicato una determinada contribución que está establecida en un convenio colectivo. Las habilita, además del artículo 37, inciso B, el artículo 9 de la ley 14.250, que establece que los convenios colectivos pueden establecer contribuciones solidarias, dice el artículo, a cargo de los afiliados y de los no afiliados. Se entiende que el de los afiliados, en general, la contribución solidaria de los afiliados está subsumida en la cuota sindical. Son contribuciones, son imposiciones impuestas al afiliado en función de los beneficios del convenio colectivo. Se emparentan a las cláusulas sindicales que se extienden en otros ordenamientos comparados. En un modo son comparables a lo que se llama agency shop, que es decir, contribuciones que se pagan no afiliado por estar abarcado por el convenio, por estar beneficiado por el convenio y tiende a robustecer las arcas del sindicato. Y algunos también creen que se parece a lo que se llama due free, es decir, un supuesto canon de negociación. Gastos de negociación, como el sindicato negoció y tuvo gastos por esa negociación, se le debe retribuir esas erogaciones. Por ejemplo, en el sistema español existe un canon de negociación en función de los gastos que el sindicato incurre por negociar colectivamente. No obstante, el Tribunal Constitucional Supremo de España declaró inconstitucional estas canon de negociación que se le aplica al no afiliado, salvo que el no afiliado acepte el consentimiento para pagar las mismas. Sea como fuera, en Argentina estas contribuciones solidarias a cargo del no afiliado están, además de habilitadas por la normativa, también por un fallo de corte bastante viejo del año 72, que es Potense Confederación de Empleados de Comercio.
este fallo en el año 72 ratificó la validez de la contribución solidaria con algunos argumentos más sólidos o menos sólidos en su caso. Como por ejemplo, habla del carácter sinagmático del convenio colectivo, cuando acá digamos lo que se está discutiendo es la imposición del trabajador no afiliado, que no participó de esa negociación, y que además también manifiesta ese fallo que el sometimiento del trabajador al régimen jurídico debe pagar eso porque tiene, digamos, él también participa de los beneficios del convenio colectivo. Lo cierto es que surgen algunos interrogantes. Por un lado es cierto que fortalece el patrimonio sindical, y esto es importante para los sindicatos, pero se generan algunas problemáticas en torno de la constitucionalidad de estas contribuciones solidarias a la luz de la libertad sindical individual colectiva, es decir, la imposibilidad de que el trabajador sea compelido a afiliarse a un sindicato que no quiere. Sobre todo cuando estamos hablando de qué pasa cuando el trabajador se quiere afiliar a otro sindicato, podría existir una suerte de doble imposición, porque tiene que pagar la cuota del sindicato al que está afiliado, más la contribución solidaria del sindicato al cual no está afiliado, lo cual puede desalentar la afiliación a los sindicatos minoritarios que no negocian colectivamente. Además también se genera un problema, bueno, como es en definitiva un negocio jurídico entre el trabajador no afiliado y el sindicato, porque el no afiliado paga al sindicato, que tiene como fuente la negociación colectiva, también cabe preguntarse, bueno, ¿dónde está la voluntad del trabajador no afiliado? ¿Quién representa al trabajador no afiliado en ese negocio jurídico? El trabajador no afiliado está carente de representación porque tiene que pagar algo para lo cual no tuvo representación. Algunos dicen, bueno, que se parece a que podría llegar a ser emparentada esta contribución solidaria a lo que significa la gestión de negocios. Porque el trabajador no afiliado, en definitiva, tiene un beneficio, entonces tiene que pagar por ese beneficio y encuentra en la gestión de negocios una suerte de instrumento jurídico para fundamentar la contribución solidaria. Pero lo cierto es que en la gestión de negocios hay ausencia de representación del gestor de negocios. En cambio, en la negociación colectiva, en principio, hay una representación ficta que abarca a todos los trabajadores. Lo cierto es que están en la ley, hay un fallo de corte que las habilita. No obstante, ha habido fallos de Cámara que, en función de la falta de razonabilidad de la contribución solidaria o de la extensión en el tiempo de la contribución solidaria, las han declarado inválidas, no inconstitucionales. Dicen, son constitucionales, pero en principio, en función de la irrazonabilidad de la cuantía de la misma, en función del beneficio que la convención colectiva otorgó o del tiempo que ha sucedido, las declaran inválidas. Como por ejemplo sucedió en el caso Arana con Utedik de la Sala Sexta en el año 2012. Estas dos formas en que, estas dos, digamos, fuentes de financiamiento, tanto la contribución solidaria como la cuota de afiliación, el artículo 38 de la ley 23.551 establece que el empleador es agente de retención de aquellas contribuciones solidarias y cuotas de afiliación de los sindicatos con personalidad gremial. El empleador entonces es quien se encarga de, como sucede con las jubilaciones y pensiones, retenerlo al trabajador e ingresarlo al sindicato. La ley 24.642 establece que este empleador es deudor directo del sindicato y que debe ingresar, retener al trabajador la afiliación y la contribución solidaria e ingresarla al sindicato en la misma fecha en que vencen las obligaciones de la seguridad social, pero en vez de pagarla al Estado, se las paga el sindicato. También esta ley establece la posibilidad de que el sindicato ejecute mediante apremio, es decir, una suerte de ejecución fiscal mediante un juicio expeditivo y rápido, las deudas del empleador solamente presentando un certificado de deuda. Si bien para este punto, para el tema de las ejecuciones, la ley 24.642 establece que solamente puede ejecutar por vía de apremio las cuotas y contribuciones de los afiliados, no habla de las contribuciones solidarias, la práctica normal y habitual de los tribunales laborales era aceptar las ejecuciones de apremio para cobrar las contribuciones solidarias, que recordemos, en principio la ley 24.642
en la parte de las ejecuciones no las nombra, habla solo de las contribuciones de los afiliados. No obstante, un fallo reciente del año 2014 de Unión de Fábricas de Pintura contra Colorín ha decretado que las contribuciones solidarias no se pueden cobrar por vía de apremio y que solamente se cobran por vía de apremio de ejecución las cuotas de afiliación. Estos son los dos modos más importantes de financiamiento del sindicato. Y además, bueno, está también en el inciso C, los bienes y bienes adquiridos y frutos de esa adquisición. Y por último, el inciso cuarto, inciso D de este artículo 37, habla de las donaciones y aportes que no estuvieran prohibidas. Obviamente, por un principio de pureza, el sindicato no puede estar financiado por los empleadores. De hecho, la ley de asociaciones sindicales dice que el empleador no puede hacer ningún tipo de aporte al sindicato, excepto las que estén habilitadas por negociación colectiva. Hay una posibilidad de que por vía de negociación colectiva el empleador haga aportes al sindicato, y esto está permitido tanto en la ley como en el decreto reglamentario, siempre y cuando sean para cuestiones previsionales, culturales y demás. No obstante esto, la Comisión de Expertos de Aplicación y Recomendaciones de la OIT ha dicho que si bien podría llegar a haber no es violatorio de la libertad sindical que existan ciertos aportes del empleador como forma de reconocer el interlocutor, hay que tener cuidado porque esto puede vulnerar el principio de pureza sindical.